Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino y temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Amén. Qué maravilloso pasaje, ¿verdad? Amén. Siempre me gusta hablar de las personas que tienen esa fe, que van a buscar a Jesús y que no se detienen ante nada, ¿verdad? Y uno se quebranta, como la mujer sirofenicia, como el centurión que le mandó a los ancianos para hablar a Jesús acerca de su criado, ¿verdad? Y otros milagros que el Señor hizo. Esa gente que no se rindió, ¿verdad? Como tampoco Zaqueo, que era enfermo del pecado, que se subió al árbol sicomoro para mirar a Jesús, ¿verdad? El Señor admira esa forma de fe. Amén. Esa valentía y también, claro, lógicamente, esa humillación, ese arrepentimiento. Porque en lo que hemos leído, vemos que el Jairo, el principal de la sinagoga, se postró a los pies de Jesús. Y luego vemos que la mujer que es sanada también se postró a los pies de Jesús. Y la mujer sirofenicia vino y se postró también. Padre Santo, ay Dios mío de mi vida, de mi corazón. Hermano, el orgulloso, ni agua. Aquellos que no se quieren, que hay gente que le cuesta arrepentirse. Dios mío de mi vida, no lo entiendo. Se ven como perfectos. Y de vez en cuando me he encontrado con alguna persona que se cree que es muy pecadora, pero sí, pero no para tanto. y no es así. ¿Sabes? Cuando nos acercamos a la luz del Señor, más pecadores nos vemos. Amén. Amén. Yo les confieso una cosa. Cuando yo me convertí, me arrepentí de mis pecados. Eso es evidente, ¿no? Si no, no estaría aquí. Pero, a ver cómo te explico. Lo veía pecado en aquel entonces, pero es que ahora lo veo más. No ha cambiado ninguna circunstancia. El que ha cambiado ha sido yo. Que lo que creía que antes no era tan pecador, ahora sí. Aleluya. Lo veo más. ¿Por qué? Porque me he acercado más a la luz del Señor, conozco mejor su palabra y entonces tengo más temor porque le conozco, más que antes. Esto es muy importante, ¿verdad? El temor al Señor. Así que cuando venimos al Señor de esta forma, Dios siempre responde. A veces es posible que no nos dé lo que le pedimos, porque a veces no pedimos correctamente, pero sí nos responderá. ¿Amén? Amén. Es decir, Dios te dirá, mira, hijo, hija, no puedo darte lo que me pides porque no te lo dice así el Señor, te lo digo yo, no carburas bien. Es decir, estás pidiendo algo que para ti te hará mal. Amén. Y alguno dirá, bueno, pues es que como pedían esto de la prosperidad, dame una casa y dame un coche y dame para aquí. Y Dios puede negarse.
¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es el bien de tu alma y la mía. Y tú no conoces, mira, una cosa que tuvo Emiliano, que hablamos mucho de él, porque bueno, era brutico, pero era un hombre de Dios. Él contó un testimonio, me parece que en el libro lo escribimos, no me parece. Él, claro, pues era un gitanito que andaba de un lugar para otro y predicó donde quiera que fue, pero siempre iba de alquiler, no tenía una casa propia, ¿verdad? Y entonces, claro, los demás, de una o de otra manera, pues tenían casa, y él no, porque estaba el ministerio de la vivienda y esta cosa, que daban vivienda a los que no tenían, y le daban a todo el mundo menos a él. Y entonces dijo, Señor, ¿por qué no me das una casa? Y entonces el Señor le habló un día y se le manifestó y le dijo, mira, aquí mientras que estés en la tierra no vas a tener una casa propia, la vas a tener allá arriba, aquí no. Da un aplauso al Señor. Y así fue. ¿Por qué Dios no quiso? Dios lo sabe, ¿verdad? No sabemos los porqués, pero Dios trata con cada persona de una forma distinta. Eso lo vemos también cuando el Señor se le manifiesta a Pedro en el capítulo 21 de Juan, y entonces hay una conversación entre Pedro y el Señor, muy interesante esa palabra, porque claro, se había hablado en aquel entonces de que Juan el amado, que no iba a haber muerte, ¿verdad? Ese era el comentario que había. No es que iba a ser así, pero era el comentario que había. Y entonces, cuando el Señor se dirige a Pedro, ¿verdad? Y Pedro le habla y le habla acerca del amor. Pedro, ¿me amas? Y le dijo, yo te amo con el amor humano, en fin, toda esa historia. Pero llegó un momento que le dijo, Señor, ¿y de este qué? De Juan el amado. Como diciendo, están diciendo que este va a vivir para siempre. ¿Y yo? Porque el Señor le dio a entender de la muerte que iba a morir. Como luego murió, que la historia dice que murió crucificado. Entonces hay unas cosas que el Señor le dice, te lo voy a explicar así para entenderlo, lo que yo haga con este, ¿a ti qué? Pero tú, ven y sígueme. Aleluya. Por eso hay gente que a veces cuando nos viene hablando ¿cómo se dice? Cuadrados, de que todo tiene que ser así. No, porque Dios tiene un trato diferente con cada uno. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes caracteres, diferentes formas de ser, ¿verdad? Y a veces no nos puede dar el mismo trato. Así que no es que Dios sea injusto, no es que Dios no ame a uno más y a otro menos, es que es lo que necesitamos. Puede estar fuerte, amén. Amén. Entonces aquí en este caso tenemos algo muy interesante, ¿verdad? Que empieza con, ¿verdad? Jairo, que tiene, imagínate, una única hija con 12 años, está muriendo. Y claro, cuando uno está necesitado, perdón, el orgullo se va afuera, ¿verdad? Cuando uno está frente a una enfermedad, frente a un dolor, ahí no hay orgullo, ahí se va todo. Gracias a Dios, porque eso también ayuda a que muchos orgullosos se arrepientan de verdad cuando le ven las orejas a la muerte. Que viene, que vengo por ti. Entonces ahí, ay, perdóname, Señor. Gracias que Dios es misericordioso y Dios perdona. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Jairo era un principal de la sinagoga, es decir, era como un rabino, ¿verdad? Era el principal, era el que dirigía la sinagoga, era un hombre de conocimiento y tantas cosas había escuchado hablar de Jesús, pero en este momento, cuando él ha escuchado, ¿verdad?, que ha sanado tantos enfermos y tiene a una única hija que va a morir, ahí se va el orgullo, viene y se postra delante de él. Aleluya, ¿verdad? Y ahí se postra y ¿qué es lo que sucede? Que postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tiene una hija única con 12 años que estaba muriendo y mientras iba la multitud oprimía. Pero fíjate, esa inclinación, esa humillación, eso es lo que nosotros necesitamos cada vez que venimos al Señor. Humillarnos delante de Él, reconocer nuestras faltas,
reconocer nuestro pecado. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. 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 Y entonces cuando le pedimos perdón, estamos limpios. Y entonces Él puede actuar en nuestra vida. Amén. Ahora, aquí hay un asunto de fe muy importante con esta mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía. Se había quedado en la ruina, ¿verdad? Claro, el problema que había en aquel entonces, porque es verdad que muchas veces nos sucede que cuando tenemos un problema buscamos la solución primero a nuestro alrededor, en lo que tenemos, y tal vez no acudimos al Señor como deberíamos acudir, ¿verdad? O a lo mejor ella acudió, pero como los hombres de aquel entonces pues eran simplemente bla bla, ¿verdad? Que no tenían autoridad, pues tampoco confiaba mucho. Pero oyendo de Jesús lo que hacía, entonces ella pensaba, si tan solo tocara el borde de su manto. Esta mujer era una mujer que tenía conocimiento de la palabra, porque y tenía fe por lo que había escuchado acerca de Jesús, que Él la podía sanar. Así que tenía conocimiento de lo que era fe y de lo que podía realmente suceder en su vida si tocaba el borde del manto de Jesús. Lo consideraba que Jesús era un hombre de Dios. Seguramente ella había creído antes de ir a verlo, había creído que Jesús era el Mesías. Amén. Aleluya. Porque una fe así, ¿verdad?, tan grande, no es posible que ignore quién era Jesús. Así que ella tenía que tener algún conocimiento acerca de ello. Ahora fíjate que había gastado todo su dinero, se había quedado en la ruina, ya no tenía dónde ir, ya no tenía a dónde acudir, a dónde ir para que solucione mi problema. Ahora tú tienes que imaginarte el sufrimiento de esta mujer, que era un continuo flujo de sangre. Era continuo, es lo que dice la palabra del Señor. La desesperación, la vergüenza, era mucha. 12 años así. Uno se puede imaginar en la casa, donde quiera que fuera. Estaba siempre así, la pobre. Era un sufrimiento. No es que tal vez fuera doloroso, era bochorno, era vergüenza, era terrible, ¿verdad? Entonces, aquí, 12 años con esta enfermedad sin parar. Entonces, ella no se considera, fíjate bien, no sé, claro, en Israel, ¿qué es lo que pasaba? La mujer, hoy día no es igual, tiene un lugar, pero bueno, todavía las mujeres tienen problemas cuando van a orar a algunos de los lamentos. Es triste, tienen que ir a un lado, pero eso, atención, no era así antes, ¿eh? Tú miras vídeos del año 1900, que los hay, de Muro de los Lamentos, y ves mujeres y hombres orando juntos. Pero después surgieron algunos ahí por ahí que no les funciona bien aquí, y las mujeres fuera, y le echaron a un lado. Hombre, pero por favor, si así de esta manera. Y entonces consiguieron que las dejaran ahí a un lado. Bueno, pues en aquel entonces esto era un poquito más complicado, más difícil para la mujer. Por lo tanto, no se consideró ni digna de decirle: Señor, que necesito que me sanes. La mujer sirofenicia sí, porque la mujer sirofenicia no era judía, no tenía conocimiento, ¿verdad? Y entonces daba a la mujer sirofenicia gritos como una desesperada: Señor, ten misericordia. Y los discípulos: despídela, qué vergüenza, Dios mío, esta mujer. Y el Señor gozando de que le siguiera. ¡Aleluya! El Señor gozando, déjala. Se hacía así como el revolón, porque al Señor le gusta. Grita fuerte, amén. Amén. Que vayamos detrás de Él. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Como no se atreve, va por detrás, ¡pac!, y le toca. Como ella había creído que si le tocaba iba a ser sana, se cumplió. Amén. Grita fuerte, amén. El Señor no quería que esta mujer estuviera enferma. No quiere la enfermedad para nadie. Grita fuerte, amén. Amén. A veces tenemos que pasar por enfermedades porque Dios lo permite. No lo manda, pero lo permite. Porque a veces, cuando estamos en un momento en baches, a la vida espiritual le hace mejor. Aunque parezca extraño, ¿verdad? Amén. Así que, nada más que ella tocó
el borde de Jesús, de su manto de Jesús. Imagínate, 12 años, todo el tiempo, sangrando, y de repente, ¡crash! ¡Ay, Dios mío de mi vida, Padre, que me doy golpes y todo! Señor bendito, es que hay que ponerse en el lugar de la persona que lo está padeciendo para darnos cuenta de la tremenda misericordia. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Así que el Señor quería dar una lección de que cuando alguien se arrima a Él, ¿verdad? Él, tocarme, que yo permito que me toquéis para ser sano. Él no dice, apártate, ni al más pecador, ¿verdad? Porque Dios es amor y misericordia. Nosotros somos humanos y cuando vemos que alguien así, cuidado, ¿verdad? Pero el Señor no, el Señor tocó hasta el leproso, ¿verdad? Cuando vino donde él, que era una lepra terrible y feísima. La historia nos dice que era horrible. La lepra de aquel entonces era todo el cuerpo lleno de caspa. Así te lo declara la historia, ¿verdad? Era blanquecina y se caía la carne a cachos, pero tenía como caspa, como costra de caspa. Y dice la palabra del Señor que cuando le dice el leproso, si quieres puedes limpiarme, ¿qué es lo que pasa? Le toca, Dios mío. Padre, perdóname que yo a veces, ¿verdad? A quien no se lava da cosa da la mano. Lo digo sinceramente, ¿verdad? Aunque estoy aprendiendo y viene uno que... luego me lavo, claro. Pero el Señor, qué misericordia, qué amor. Amén. Le tocó. Ayer me impactó un testimonio que muy bonito de el programa Sobrenatural, muy bueno, ¿verdad? Y me quebrantó en un momento. ¿Por qué? Es que cuando ha sentido el amor de Dios sabe que esa persona está haciendo verdad. Dice que una mujer pues andó en mala vida. No es que fuera mala vida, es que era muy enamoradiza la mujer. Y tuvo pues el primero es verdad que la violaron de joven. Una trampa que le hicieron una amiga suya. Cuidado con las amistades, Dios mío de mi vida. Y la metió con otra ahí por la fuerza, la engañaron y abusó de ella. Y quedó embarazada y abortó. Después, posteriormente, tuvo una aventura voluntaria con otro, quedó embarazada y abortó. Así que 2 abortos. Y el tercero, pues, se quedó embarazada, pero ya no abortó, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, entonces en ese momento ella, pues, alguien le predica, aunque iba a la iglesia, pero ella reconoce que no era cristiana. Pero alguien le habló, un pastor nuevo, porque el otro pastor, una pasada, lo cuenta ella, dice, el pastor anterior, después sin yo haberme arrepentido en aquel entonces, vino donde mí, y después de haber abortado, me dice, Dios te ha perdonado, tranquila. Y dice ella, pero si no me he arrepentido, ¿de qué me va a perdonar si yo no he pedido perdón? Pero bueno, eso quedó ahí. Entonces, el siguiente que vino, le dijo, el aborto no es de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bueno!, ¿verdad? La luz del Señor. Entonces ella, orando al Señor, dijo, Señor, perdóname este desastre de mi vida que he hecho. Te ruego que me perdones. Y dice, ahí me quebranté. Que entonces en ese momento fue como una visión transportada del Señor. Dice, vi que estaba transportada en el cielo y vinieron un niño y una niña, que eran sus hijos, los abortos que había tenido. Y le dijeron, mamá, te perdonamos, te queremos, te queremos. Aleluya. Dios mío. Dice, de repente veo que viene Jesús con una mirada dulce que penetraba y como diciendo, no te juzgo. Claro, ella, ¿qué había hecho antes? Se había arrepentido. Dice, Señor, si tú puedes hacer algo con mi vida, aquí estoy. Qué maravilloso Dios. Amén. Da un aplauso, gloria al Señor. Qué maravilloso.
el amor de Dios y la misericordia cuando venimos delante de Él, ¿verdad? Y para ir terminando, que cuando esta mujer tuvo temor, fue sanada, pero tuvo temor porque causó un alboroto. Pero es que el Señor provocó el alboroto. Quería que todos supieran quién le había tocado y la fe de esta mujer. ¡Aleluya! Así que lo que al principio parece, Señor, ¿pero qué estás diciendo? Que el Señor quería que se descubriera, porque que tenía que haber evidencia de la fe de esta mujer. Y los demás discuten, y Pedro dice, Señor, ¿pero cómo dices que te han tocado? Sí, esto está todo apretujado. Sí, pero es que entre esta multitud, estos curiosos no tienen fe de nada. Había alguien que me ha tocado y ha traído poder de mí. ¡Aleluya! Y el Señor encantado. El Señor le agrada que tengamos fe. Yo le pido al Señor, por favor, dame esta fe de grano de mostaza, Padre mío, en el nombre de Cristo. Para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Amén. Así que aquí lo que ocurre es que dice, entonces Jesús cuando dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y bueno, y luego, en el versículo siguiente, y negando todos, y Pedro dijo, los que estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido y ha salido poder de mí. Esto lo que quiere significar es que cuando alguien ora y es sanado, Dios lo sabe todo. Es porque Dios quiere, porque Dios lo permite. Amén. Amén. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Ya la mujer también declara, ¿no? Cómo había vivido, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¡Aleluya! Vete en paz. ¡Aleluya! Gloria al Señor, qué bueno. Y bueno, ya para terminar, recién se acaba de dar testimonio de este tremendo milagro y algún incrédulo viene allí y le dice, no moleste más al maestro, ha muerto. ¿Cómo? ¿Que solamente tengo poder yo para sanar a esta mujer y no a un muerto? Vamos adelante, ¿verdad? Y cuando va allí, algo muy interesante, echa a todos y solamente se queda con los discípulos. Fíjate en ese detalle. ¿Por qué? Porque todos los demás eran unos incrédulos. Y cuando hay incredulidad es un estorbo para que la presencia del Señor baje. Se quedó con aquellos que creían. Y nada más quedarse con ellos, le dijo, Talita Kumi, levántate. ¡Aleluya! Se levantó, dale algo de comer, urgente. Un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Tenemos un Dios maravilloso, grita un fuerte amén. Un Dios que podemos ir a Él y podemos tener confianza que Él nos oye. Aunque a veces parece que no, pero es que sí. Amén.